Hola, que Dios les bendiga. Qué placer y bendición estar caminando en la palabra del Señor. Y ahora dirijámonos a uno de esos espacios en la vida de Jesús tan importantes como fue esa última noche en la cual Él estuvo con sus discípulos justo antes de ser apresado. Y el Señor encamina sus pasos con sus discípulos, los 11, al monte de los olivos, y de manera muy especial en el huerto de Getsemaní. La palabra Getsemaní significa precisamente esa prensa de aceite, es decir, allí habían esos olivares en donde se cultivaba precisamente el olivo, y era un lugar también en donde después de recoger la cosecha precisamente apresaban el fruto, ¿no? El olivo, y ahí pues sacaban el precioso líquido. Y esa presa, ese lugar, ese Getsemaní, era precisamente el lugar donde Jesús iba a ser apresado, iba a ser puesto a prueba, iba a través de quienes los traicionaron, lo dejaron, de quienes los llegaron a apresar, iba a ser probado. Y Jesús se dirigía a ese lugar. Y es interesante cómo podemos ver la humanidad de Jesús, porque dice la palabra que llegó a ese lugar y le dijo a 8 de sus discípulos que se quedaran con ellos, que se quedaran allí a las faldas del monte, de la montaña, y que ellos fueran del monte de los olivos, y que otros 3, Pedro, Juan y Jacobo, cercanos a él, fueran con él a orar. Ciertamente llegaron a este lugar y Jesús les dijo que velaran con él, que oraran con él. Y todos conocemos la historia. Y Jesús fue. Ahora, pero antes de ir a orar, Jesús le abre el corazón a sus discípulos y les dice que Él se encuentra profundamente triste, angustiado hasta la muerte. Es decir, lo que Jesús estaba sintiendo en ese momento era algo muy duro, muy profundo, muy difícil. Algo que definitivamente impactaba el corazón, el alma, la vida, el ser humano de Jesús. Triste, angustiado. Y ese era lo que Jesús sentía en ese rato. Y en un sentido, yo creo que esto es bien importante para cada uno de nosotros, porque nos enseña a ver a Jesús tan humano como nosotros. Tan humano como nosotros, pero al mismo tiempo lleno del Espíritu Santo. Inclusive, los llenos del Espíritu Santo, los llenos de Dios, podemos sentir algunas veces tristeza o angustia por lo que nos sucede, por nuestro entorno, por lo que pasa. Jesús lo sintió, y ciertamente nosotros también más de alguna vez lo hemos sentido, y seguramente lo seguiremos sintiendo una vez estemos en esta carne. Por lo tanto, Jesús nos enseña, sí, puedes sentirte así. Ahora, al mismo tiempo, Jesús se encaminaba a ese lugar que Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía lo que iba a suceder en unos momentos. Y de igual manera, se determinó a enfrentar y asumir su responsabilidad, su compromiso. Tuvo valor para hacerlo. Y es que el Señor, como dice su palabra, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu valiente. Mira, cualquiera sea tu situación que estés atravesando en estos momentos, déjame decirte, si estás lleno del Espíritu Santo de Dios, puedes enfrentar y asumir la responsabilidad que tienes. No te corras. No te corras.
a lo que el Señor te ha mandado a hacer. No va a ser fácil. Lo que Jesús iba a hacer no era fácil. Y Jesús, miren, no tenía miedo. Eso es bien claro. Porque el miedo y el terror en el corazón de una persona lo paraliza. Y Jesús no fue paralizado. Jesús estaba triste, sí. Jesús estaba angustiado, sí. Pero no estaba paralizado. ¿Por qué? Porque iba al lugar en donde le esperaba su responsabilidad. Y eso definitivamente también para cada uno de nosotros tiene que ser algo que nos motive a pensar y saber de que sí tenemos responsabilidades y debemos asumirlas. Y al asumirlas, sí, probablemente sintamos muchas cosas, pero el Señor nos da el valor, la capacidad de enfrentarlos, de asumirlos y de tomarlos en el nombre de Jesús. Y Jesús así lo hizo. Le dijo a sus discípulos: velen conmigo, esperen conmigo. Ahora, haciendo esta historia corta, todos sabemos que 3 veces el Señor fue a orar y 3 veces encontró a sus discípulos durmiendo. Y eso pasa algunas veces, ¿no? El Señor, en la primera vez que fue a orar, le dijo al Señor: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, que pase. Es decir, la oración de Jesús fue una oración atrevida. Y mira, cuando tú y yo conocemos al Padre, cuando tenemos una relación con nuestro Dios, debemos animarnos a hacer oraciones atrevidas. Jesús lo hizo. Le dijo: si es posible que pase de mí esta copa, es decir, si puede haber un cambio de planes o un cambio de formas, Señor, hazlo. Mira, desde el momento que Jesús había nacido en Belén de Judea, hasta ese momento ese era el propósito, pero el Señor se atrevió a decir al Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, o que esto no sea así, no sea esta la manera, Señor, hazlo. Pero claro, su oración termina como la oración tuya y mía debe de terminar en los momentos difíciles. Pero que no se haga tu voluntad, no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en mi vida. Mira, cosa que tengan que enfrentar, cualquier responsabilidad que tengas que asumir, por difícil que sea, puedes pedir al Señor que haga algo diferente, pero al mismo tiempo debes de terminar tu oración diciendo: Señor, que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga, Señor, lo que tú quieras. Y así fue Jesús. Y luego en la segunda oración ya no le pidió que cambiara, sino que le dice: Señor, te pido que me des el ánimo y el valor para hacerlo, para aceptar tu voluntad, porque ya tengo entendido y claro que tu voluntad es esta. Ahora ayúdame a cumplir tu voluntad. Ayúdame, Señor, a aceptarlo y a cumplirlo. ¿Y por qué? Porque cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios y sea difícil, sí podemos pedirle al Señor que nos ayude a definitivamente aceptarlo, y aceptarlo de buena gana, y aceptarlo con fe. Así que lo que hoy tengas que asumir, la responsabilidad que tú tengas que asumir, hoy el Señor te dice que puedes y necesitas pedirle que Él te dé fuerza para que tú la puedas hacer con fuerza, con valor, con ánimo, como Él lo hizo. Y el Señor fue nuevamente, y la tercera oración, el Señor oró exactamente lo mismo. Porque mira, cuando tú y yo sabemos cuál es la voluntad de Dios, tenemos que doblar nuestras rodillas, llegar a Él con pasión y levantarnos con esa convicción con la que se levantó Jesús la tercera vez, y le dijo a sus discípulos: miren, sigan durmiendo, la hora ha llegado, vayamos a hacer lo que tenemos que hacer. Jesús iba con esa convicción plena a enfrentar a sus acusadores, a enfrentar a sus perseguidores, y lo hizo. ¿Por qué? Porque había orado. ¿Por qué? Porque se había metido con el Padre. ¿Por qué? Porque había alimentado esa fe en una total obediencia. A diferencia de los discípulos, que después, cuando vinieron los enemigos, se corrieron. Por lo tanto, ¿y por qué se corrieron? Porque durante el tiempo de meterse con Dios y orar con Dios y asumir su responsabilidad y pedir poder en el nombre de Jesús, ¿qué estaban haciendo? Durmiendo. Jesús entendía que estaban cansados, pero mira, las razones que tú y yo podamos tener pueden ser muy buenas, pero al final del día lo que más importa es que
cuánta fuerza tengamos para enfrentar lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, en este tiempo de tu vida, cualquiera que sea tu situación, no te duermas ni te corras. Pero para no correrte de ese plan que Dios tiene para tu vida, de esa responsabilidad que tienes que asumir, de esa prueba que estás atravesando, primero tienes que asegurarte de que estás orando, de que no estás dormido, que no estás dormido espiritualmente. Despierta hoy, despierta. Que el Señor está contigo y Él te da la fuerza para enfrentar lo que tengas que enfrentar y por sobre todo te da la victoria. Por lo tanto, no te duermas para que no te corras, sino que quédate ahí junto con Jesús, enfrentando en su nombre lo que tienes por delante. Que la paz de Dios esté contigo. Nos vemos a la próxima. Que Dios te bendiga.